Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Moscoso, estudiante de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, y en esta oportunidad traigo un tema de saturación de los TCs en situaciones de prueba para la materia de protecciones eléctricas. Pues bien, hablando de conceptos de la saturación de TCs, la saturación de TC depende de un número de factores, ¿no? Pues características físicas del TC, como lo vemos en la fotografía conjunta, pues tenemos diferentes formas y tipos. También la carga conectada al secundario del TC, pues depende de cuántos núcleos tengamos, depende de la conexión, depende del tipo de transformador de corriente. Y la magnitud de corriente primaria correspondiente a la transitoria de cortocircuito. Esto podemos ver ya más adelante específicamente lo que es la disposición y la normativa. El flujo residual en el núcleo del TC, pues vamos a ver que por ser un núcleo va a haber un flujo. Y esto lo vamos a analizar propiamente más luego. También podemos ver que las corrientes secundarias del TC pueden comportarse de distinta o duración de las fases de relación de transformación. Como vemos en el diagrama, pues estamos viendo lo que es la corriente en el primario y cómo se distorsiona en el secundario depende de los parámetros establecidos de saturación, ¿no? El resultado final siempre va a ser una corriente diferencial espuria que aparece en la sumatoria de todas las corrientes secundarias, como ya sabemos calcularlas. Pero aquí sabemos esto de saturación. Bueno, específicamente es la curva de excitación y está en un transformador la intensidad real y se divide en dos formas, bueno, llamadas saturación. La zona de no saturación, es decir, que la corriente o la carga en el secundario es baja y por ende la excitación también lo es, ¿no? Y el error es despreciable o nulo y por lo tanto la distorsión de la corriente en secundaria no se percibe, es decir, que eh, tiene un sincronismo. Si la corriente aumenta en el secundario, pues la tensión también, provocando un aumento en el flujo magnético. Ya estamos hablando de que si hay un bobinado y un cierto magnetismo en este, pues va a provocar un flujo. Y la corriente de excitación empieza a crecer desproporcionalmente llegando a un punto de saturación. Esto ya lo vamos a analizar más luego. Y en la zona de saturación, es decir, que cuando la corriente de excitación aumenta superando el punto de saturación, que más a futuro lo vamos a llevar como BK, el error llega a un valor considerable y la magnitud del secundario no se corresponde con la ideal, es decir, que va a crecer y por tanto la forma de onda se distorsiona. Como vemos en la gráfica, pues hay una distorsión de la onda en el secundario. Esto depende del tipo de composición del núcleo magnético, es decir, que la excitación es distinta. Y cada transformador va a tener una curva característica distinta en la excitación. Cuando hablamos de curvas características en la excitación, pues esta se divide en tramos de tensión, es decir, cuando llegamos al punto máximo o codo, que le llamaremos PK. En este punto tenemos aquí en el diagrama conjunto, pues la curva de saturación, la zona de saturación y la zona de no saturación. La corriente de excitación crece proporcionalmente aproximadamente un 25%, es decir, que si nosotros vemos aquí, la curva va creciendo desproporcionalmente a un 25%. Pero cuando llega al codo, va esta a crecer aproximadamente a 95%, dando lugar a esta última parte, a la zona de saturación en el transformador de intensidad. Nosotros también podemos hacer una distinción de esto de la inspección técnica. Normalmente se divide en dos, en la que se realiza en la fabricación específicamente, debido a que a estos deben proporcionar los datos característicos del transformador de corriente. Y la otra durante las pruebas de operación, ¿no? Cada cierto tiempo hay pruebas de operación. Y esto depende de la norma o estándar a la tensión del codo que se define de formas distintas. Tenemos la triple E.
Y dice, dependiendo del tipo del núcleo, BK, que es el codo de saturación, es el punto donde la tangente se hace dicha curva, forma un ángulo de 45 o 30 grados con el eje de las abscisas. Esto referido a la normativa en triple E. Y la ICC, que es la normativa 644, el codo BK es el punto de la curva donde el incremento del 10% en la tensión de excitación produce un incremento de la corriente de excitación del 50%. Esto lo vamos a ver ya, se visualiza normalmente ahorita el punto de codo, pero lo vamos a ver acá. Es la impedancia y cuando hablamos del codo de saturación, necesariamente nos referimos al burden. ¿Y qué es el burden? Es la impedancia que se produce al conectar al circuito secundario de transformación, generalmente expresada en voltamperios, absorbido por la impedancia de la corriente nominal. Expresando en pocas palabras, decimos que el burden es la impedancia realmente de que se tiene del relé, pero también hay que sumar la impedancia del cable, es decir, que también necesitamos saber su sección y su longitud de protección de este relé. Bueno, ahora, yéndonos a la normativa de IS, pues el tipo de transformación lo vemos aquí, pues nos hemos referido que protege o está caracterizado por la potencia. Y aquí vemos en el dibujo 20 voltamperios clase 5 P20. ¿Qué significa cada uno de estos? Pues el 20 voltamperios está referido o es el burden. Y la clase 5 pues es el error característico, es el porcentaje de error que puede soportar el TC. P es el tipo de núcleo, hablamos que depende la característica del TC al tipo de núcleo que esté fabricado. Y 20 es el factor límite de operación, es decir, que voy a tener un 5% de error cuando por este transformador pase 20 veces la corriente nominal. A eso se refiere el 5P20. Como vemos en la gráfica, vamos a dar cuenta que la corriente en el secundario de OTC saturado en una corriente sinusoidal podemos ser de carga resistiva o pura o también inductiva, que es la gráfica de abajo. Aquí hay un ejemplo característico y donde vemos la curva característica. Hablábamos de la relación en los transformadores que puede ser de 600 a 1 y en una falla puede ser 20 veces esta corriente, llegando a 1200 a 1. Esto nos va a dar, y hablábamos de potencia, un voltaje de salida. Como vemos en la gráfica inferior, a una corriente nominal vamos a tener un voltaje de 20 con una corriente de 0.00. Pero si tenemos una falla, la corriente aumenta y el voltaje de salida también va a aumentar, llegando a la curva o al punto de saturación de 400 voltios. Esto está normado también o en la ANSI y vemos el tipo de transformadores que podemos usar, que es de C100, C200, C300 y C800. Y tenemos sus características. Esto es todo cuanto podemos conversar y les dejo. Muchas gracias por su atención.